Hola amigos, aquí estamos hoy. Ayer y antes de ayer no hice vídeo, me los tomé de descanso y por eso se nos han acumulado los temas de una manera increíble. Hoy se viene un día largo. Quería haber hecho un directo, pero claro, como está el fútbol, digo, coño, no me va a ver nadie. De todas maneras voy a hacer el vídeo ahí, contraprogramando el fútbol. Soy un rebelde, amigos. Bueno, vamos a empezar. Primero, atentado a Trump. Eh, ha salido levemente herido, pero han muerto, al parecer, sí que ha habido víctimas. Sentimos mucho las víctimas y les expresamos nuestra condolencia. Y bueno, se está hablando mucho de quién ha sido, de quién no ha sido, de... Curiosamente se han cargado al tío. Esa es una costumbre que tienen los estadounidenses. Matan al asesino, ¿no? Cuando otros países hacen todo lo posible por capturarle vivo, porque es una fuente de información primordial, imprescindible. Pero bueno, los yanquis son más kamikazes. Igual es que ya saben quién lo ha hecho, ¿sabes? Porque claro, aquí hay dos posibilidades, por lo menos a mi modo de ver. Que sea un fanático o que sea alguien desde el mismo partido republicano que se quiera quitar de en medio a Trump. Desde el lado demócrata que dicen y tal, eso es imposible porque Trump ya ha ganado las elecciones. Biden está senil, las cosas como son, nadie confía en él, ni sus propios votantes. Tienen un porcentaje de aceptación del 37%, creo. O sea, vamos, que tiene perdidas las elecciones. Y esto lo único que hace es reivindicar aún más a Trump como, como solución a los problemas que tiene Estados Unidos ahora mismo. Yo, respecto a eso, a ver, la gente en el debate este que hicieron Biden y Trump se fijó solo en las chocheces de Biden, ¿no? Se le trababa la lengua, que no conseguía hacer frases coherentes siquiera. Pero yo me fijé en las cosas que decía Trump, ¿no? Dices, bueno, dicen, no, es la solución, es anti-oligarcas, es digamos, el establishment, ¿no? Del que hablamos en muchas ocasiones. Pero tú le escuchas y todas sus propuestas son las mismas que hacen aquí en Europa, ¿no? Menos impuestos, menos Estado, menos todo y más empresa. O sea, la empresa privada es la que nos va a sacar de todos los problemas del mundo. Entonces, pues bueno, Biden no es ninguna solución y Trump tampoco es ninguna solución. No, digamos que en Estados Unidos no hay alternativa. Ahí sí que es Malagón, Malagón. Porque aquí en España pues podemos dudar, ¿no? Podemos dudar de si Podemos en realidad está con los poderes económicos o no. Podemos dudar de si Vox está, bueno, algo, en cierta medida, de si Vox está con los poderes económicos o no. Si Sumar está con los poderes económicos o no. Si el PSOE tiene varias almas de verdad y aún queda algo de socialdemocracia real en sus filas. Podemos dudarlo, allí no. En Estados Unidos no. Claramente son dos señores que están absolutamente vendidos al poder económico y ya está ahí, no hay la menor duda. Entonces unos tienen políticas mejores, otros tienen políticas peores, pero Trump en lo económico sí implantó alguna medida beneficiosa
para la economía estadounidense y por lo tanto, vamos, beneficiosa para la economía local, ¿no? Pero esta vez se ve que ya no. Esta vez se ve que ya ha dicho, "Buah, vamos aquí a saco matraco". Que total. Además, Trump hoy ya no tiene ninguna oposición en su partido, en el Partido Republicano, tampoco. Vamos, que no es ninguna solución de nada. La única esperanza, o lo único que podría tener de bueno, es que dice que va a acabar con la guerra en Ucrania. Que no sería una cosa mala, ¿eh? Que no sería una cosa mala que acabase con la guerra en Ucrania y por lo menos posponer unos años el inevitable enfrentamiento con Rusia. Inevitable porque lo quieren los poderes económicos. Ya está. Y vamos de cabeza a él. Vamos de cabeza a él. Entonces, pues bueno, pues si eso se alarga unos años, pues bienvenido sea. Y Ucrania está aguantando por eso. Le pasaba lo mismo que le pasó a la República Española cuando la guerra civil, ¿no? La guerra civil estaba perdida en el 38, ya sabía la República que no iba a ganar la guerra. El apoyo total y absoluto de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini al bando golpista le daba una ventaja imposible de superar para un Estado español democrático que estaba solo. Pero aguantaban. ¿Por qué? Porque sabían que iba a empezar sí o sí la guerra a nivel global. Porque ya lo sabían. La disolución de Checoslovaquia, la invasión la anexión de Chequia por parte de Alemania, lo que pasó en Memel, las reivindicaciones sobre Danzig. O sea, en Europa se sabía ya que Alemania solo que iba a llegar un momento que se iba a entrar en guerra. Y la República pues estaba aguantando a ese momento porque sabía que si aguantaban hasta la entrada, hasta que empezase la Segunda Guerra Mundial, pues iba a recibir todo el apoyo que se le había estado negando hasta ahora. Y a Ucrania hoy le está pasando lo mismo. Ucrania sabe que tiene perdida la guerra, y está claro, eso ya lo dicen hasta los medios occidentales, no hay duda, pero saben que va a empezar una guerra contra Rusia y probablemente contra China, y Ucrania está aguantando como buenamente puede hasta que empiece esa guerra. Si gana Trump, pues esa guerra se va a posponer y bueno, pues Ucrania estará perdida, pero nosotros viviremos unos años más. No lo sé, llamadme egoísta, pero yo no quiero entrar en una guerra contra Rusia con las armas que hay hoy y con las armas que tienen los rusos y con las armas que tienen los estadounidenses. Yo no quiero. Y vamos a sufrir muchísimo en Europa, muchísimo. Si las dos guerras mundiales anteriores devastaron Europa absolutamente, esta no os quiero decir lo que va a ser para Europa. O sea, yo no quiero que la haya. Tendría que haber una movilización contra la guerra clara de mucha gente. Yo no creo que en España se quiera la guerra. Yo no lo creo. Ni en Alemania, ni en Francia, ni en Holanda, ni en Dinamarca.
No creo que se quiera la guerra, no lo sé. Digo, la población. Está claro que los gobiernos sí la quieren, pero yo no creo que nosotros, la población, quiera la guerra. Pero tampoco se está movilizando nadie en contra de la guerra. Que haya un acuerdo de paz, que se acabe la guerra de Ucrania ya y que dejen de escalar. Es que... no sé. Y bueno, pues eso quería comentar del tema internacional, que casi matan a Trump. Y un atentado fake no ha sido. No ha sido, que le han volado una oreja, coño. Que vaya tirador si ha sido un atentado fake. Estamos hablando del mejor tirador del mundo, pero vamos. Pero de largo, ¿eh? No, le das la puntita a la oreja, ahí le das y ya verás tú. Y es que no lo necesitan. No lo necesitan, ya tienen ganadas las elecciones, no necesitan. Y encima Estados Unidos tiene una tradición de arreglar sus problemas así de toda la vida. De toda la vida. Matar candidatos es... Vamos, lo han hecho con bastante frecuencia. Candidatos o presidentes. Ahora mismo me estoy acordando así, sin mirar datos, los dos Kennedys, Ronald Reagan, y hay muchos más. Lo que pasa es que mi memoria es lo que es. Pero vamos. Y ahora Trump se une ahí a los asesinados o a los intentados de asesinar. Bueno, pues vale. Hombre, Estados Unidos es una sociedad cimentada en la violencia y en el exterminio, ¿no? Y esto es así. Para su propio desarrollo nacional, ¿cómo lo hizo? Pues masacrando a las poblaciones autóctonas, con guerras contra México, o sea, así es como Estados Unidos llegó a ser lo que es. Pero bueno, en realidad no quería hablar de esto, quería comentar un poquito solo lo que ha pasado. Que Donald Trump pues está bien. Y poco más. Luego, que sí quería comentaros cosas. Claro, lo que hablamos de lo que son los medios de comunicación, de lo que son las empresas, ¿no? Y la iniciativa privada, para hacer cosas que debería de hacer el Estado. Fijaros esta noticia de Facua. Quirón atemoriza a un trabajador alertándole de riesgo de cáncer para que pague una analítica tras un reconocimiento médico de su empresa. Facua ha denunciado los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Solicita que se investigue si se trata de una práctica generalizada. Consumidores en Acción denuncia que Quirón Prevención ha atemorizado a un usuario alertándole de un inexistente riesgo de cáncer o diabetes tipo 2 para que contrate una ampliación de analítica tras un reconocimiento médico de su empresa, pese a que los resultados eran correctos y todos los valores se encontraban dentro de los baremos recomendados. La asociación ha denunciado los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, AEPD, y le ha pedido que investigue si Quirón Prevención aprovecha el envío de los resultados de los reconocimientos médicos para alertar de forma generalizada a los trabajadores sobre su estado de salud e instarles a contratar una ampliación de su analítica por importe de 29,45 euros. El afectado, socio de Facua Málaga, indica que en ningún momento ha dado autorización expresa para recibir comunicaciones de carácter comercial y de promoción de servicios de esta empresa. De tratarse de una práctica generalizada, Quirón Prevención estaría vulnerando la protección de los datos de los empleados de las empresas a las que realiza estas analíticas. La empresa envió al usuario un correo electrónico
en el que aparece una señal de alerta roja con el mensaje: tu analítica presenta alteraciones. Nuestro personal sanitario aconseja una ampliación de tu analítica y posteriormente te llamará para explicarte el resultado. Resistencia insulínica, valor 8,8, rango igual o mayor a 8,8. Sin necesidad de otra muestra de sangre. Tu muestra sigue siendo válida hasta el 28 del 4 de 2024, por lo que no tendrás que desplazarte para un nuevo análisis. Vale. Este mail también incluye un apartado de pruebas recomendadas por nuestro equipo sanitario, donde en un primer vistazo se observan palabras como cáncer, diabetes tipo 2. Ante la evidente inquietud que generan este tipo de mensajes, el usuario puede llegar a plantearse contratar esta ampliación de la analítica. Quirón Prevención explica en el propio mensaje que se trata de un servicio privado, independiente de tu empresa. Es más, con el objetivo de facilitar el trámite y que se acceda a contratar esta ampliación de la analítica, la empresa aclara que su muestra de sangre sigue siendo válida, por lo que no sería necesario realizar una nueva extracción. El afectado se dirigió por correo electrónico a la empresa para obtener más información al respecto. La respuesta fue que si había recibido dicha alerta era porque hay rango alterado, pese a que los resultados mostraban lo contrario, y todos los baremos se encontraban dentro de los parámetros recomendados. Pruebas recomendadas por nuestro equipo sanitario. La elevación del PSA, antígeno prostático, es un indicador de posible enfermedad prostática, neoplasia benigna o cáncer de próstata. Su detección temprana permitirá un diagnóstico y tratamientos precoces. Hemoglobina glicosilada. La resistencia a la insulina se produce cuando las células no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa. La consecuencia de esto es que 1 de cada 3 insulino resistentes desarrollará diabetes tipo 2. El 16% de las personas que tienen cifras normales de glucosa en sangre desconocen que tienen la RI alterada, son prediabéticos. La glucemia con valores elevados puede ser un indicador de riesgo o existencia de diabetes tipo 2 o prediabetes. Ante una RI alterada o una glucosa elevada, recomendamos la realización de la hemoglobina glicosada, parámetro que indica el promedio de glucosa durante los últimos 3 meses, frente a la determinación de la glucosa en una analítica que nos muestra el nivel en el momento de la prueba. Vale. Fijaros, este es el segundo, ¿no? Qué fuerte. En la página web de Quirón Prevención se incluye un apartado de política de privacidad, donde queda claro que el envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía se realizará en caso de consentimiento adicional. Bueno, esto ya es del consentimiento y tal, ¿no? Pero, fijaros, tío. Fijaros qué miseria moral tienen estos sinvergüenzas que te dicen: vamos a ver, tu empresa te manda a hacer los reconocimientos médicos, ¿no? Una vez al año, porque es obligatorio. Tú vas, te hacen tus análisis, tu electrocardiograma si tienes más de cierta edad, tus mierdas. Y te mandan una carta diciendo que ha salido algo mal y que podrías tener cáncer. Tronco. ¿Qué haces? Y que por el módico precio de 30 pavos te dicen si tienes cáncer o si no. Que lo único que tienes que hacer es pagar. Es que eso es jugar con la gente, ¿eh? Porque ¿qué haces? Oyes la palabra cáncer y dices, si puedes saberlo en 10 minutos. Solo tienes que pagarme 30 pavos. Vas a perder tiempo pidiendo cita en tu médico de cabecera,
que te la den dentro de 15 días. Así está la sanidad en Andalucía, ¿eh? Que te la den dentro de 15 días. Luego, si te hay que hacer las pruebas porque resulta que los de Quirón tienen razón, te ponen otra vez. Hay que pedir cita, esperar otros 10, salvo que sea una de no sé qué, que entonces a lo mejor tienes que esperar 3 meses. Y el cáncer a lo mejor creciendo dentro de ti. Claro, lo saben los de Quirón. Lo saben la inquietud que nos provoca la palabra cáncer. Y actúan en consecuencia, claro, y se aprovechan. Y se lo permiten, que es lo peor. Y se lo permiten para llevarse de cada señor que ha ido a hacerse las pruebas. Bueno, a lo mejor no de todos, ¿no? A lo mejor del 30, del 40%. Para llevarse 30 euros adicionales. Lo que le haya pagado la empresa o el Estado, quien pague esas pruebas, pues además se llevan un sobresueldo de 30 pavos, porque ¿quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Porque la otra opción es alargarlo. Y a lo mejor tienes eso, el cáncer creciendo dentro de ti. Esto es de ser muy miserable. Esto es estas empresas privadas. Estas empresas privadas son las que se están quedando con el negocio de la sanidad. Y esta es su moral. Esta es su moral. Su moral de trincar lo más que puedan, mentir, engañar. Porque para ellos lo único que vale es el dinero. No, a ellos se la pela que tú te mueras, que no te mueras, que cojas una depresión, que a ellos se la pela. Solo quieren el dinero. Y nuestro Estado se lo está regalando a las puertas. Estos son los que nos dicen, no, es más eficiente la empresa privada. Más eficiente la empresa privada. Claro que son más eficientes. Claro. En fin. Bueno, y no quería acabar con esto solo. Porque como ya os digo, son muchos temas. Estos días no he hecho vídeo, he descansado, porque la charla con Juan Torres me dejó un mal sabor de boca. Tengo que aprender a no ponerme nervioso, a trabajar pausado, a perder el miedo a quedar como un idiota, que diría Fito y Fitipaldi, ¿no? Y a ser más yo, y no... Llega un momento en la entrevista, cuando veo que el tiempo pasa, que pierdo un poco los papeles y no puede ser. Tengo que aprender, amigos. Pero bueno, no sé por qué... Ah, sí, claro, sí sé por qué os estaba contando esto. El otro día vi, como os digo, me tomo unos días libres y he estado mirando cosas, ¿no? Lo que es, claro, paras pero poco, ¿no? Y he visto esta entrevista a Bustinduy, es el ministro de Agenda 2030, Servicios Sociales o Ayudas Sociales o Derechos Sociales, creo. Agenda 2030, Derechos Sociales y otra cosa más. Tiene muy pocas competencias este ministerio, pero muchos títulos. Coño, voy a deciros exactamente de qué pijo es ministro. A ver. Bustinduy. Vale. A ver. Diputado en Cortes. Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ¿vale? De eso es. O sea, en parte es el ministerio que tenía Alberto Garzón, pero le han metido
le han metido más cosas. Bueno, pues como digo, hay un canal de YouTube, bueno, y supongo que estará en más sitios, que se llama Furor TV, que hace entrevistas muy interesantes a agentes de la izquierda, ¿no? De todo el arco. Gente de Podemos, gente de Sumar, gente del PSOE, de todo el arco parlamentario de la izquierda. Les trata, para mi gusto, con demasiado cariño, ¿no? Pero bueno, de todas maneras son entrevistas muy interesantes. Claro, es que si no les tratas con cariño no vuelven. Eso también es cierto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No puedes ser duro con alguien que ha tenido el detalle de venir a tu programa encima y de concederte 1 hora y media de entrevista o 1 hora y 20 minutos de entrevista, como es el caso. Pues bien, ha hablado Bustinduit de dos cosas muy interesantes, ¿vale? Uno es la vivienda, cosas que hablamos con Juan Torres. Quiero que escuchéis lo que dice de la vivienda Bustinduit. Bueno, no sé si podremos reaccionar a esto sin que nos salten los derechos de autor. Vamos a reaccionar y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Yo creo que si lo enlazo, digo que es Furor TV y todo eso, es que dice dos cosas muy, 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 muy interesantes que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Vamos allá. El tema de la vivienda, sé que, bueno, voy a preguntarte qué competencias puede llegar a tener tu ministerio. Vemos que el de vivienda no parece estar muy por la labor, pero hemos visto recientemente en el CIS como la preocupación precisamente por esa incapacidad, ¿no?, de acceder a una vivienda propia. E incluso en el caso de los jóvenes, la incapacidad para emanciparse, para independizarse y sobre todo no tener que depender de la ayuda de los padres, porque veíamos que, bueno, que el precio medio del alquiler ahora mismo se corresponde o supondría el 93,9% del sueldo medio de un español trabajador joven. Entonces, claro, es que el precio de la vivienda ha subido un 53% en la última década. ¿Hay algo que pueda hacerse en particular desde tu ministerio? ¿Hay alguna medida que podáis llevar a cabo, que podáis desarrollar para intentar hacer frente a esta crisis? Son también dos preguntas diferentes. Una es de dónde viene el problema y cómo se soluciona, y otra es qué puedo hacer yo al respecto. Claro, pero como te lo pregunto a ti. Claro, pues empiezo por la que quieras. Empieza por la raíz estructural. Pues la raíz estructural es que en España la vivienda, el ladrillo, como se ha llamado tradicionalmente, se ha convertido en una fórmula de inversión incentivada desde lo público y desde lo privado, sí, de acumulación y transmisión de patrimonio. Ha sido así siempre, y estas lógicas han generado una dinámica especulativa que se ha convertido, la vivienda es en España, esto no pasa en otros países, pero la vivienda se ha convertido en el principal factor diferenciador de clase. Es decir, tener acceso a una vivienda, porque se hereda o porque tienes capital suficiente para acceder a él, determina unos horizontes de vida diferentes que si no puedes. Eso es así. En España esto funciona así. ¿Qué ha pasado recientemente? Que esa dinámica se ha agravado hasta un extremo en el que ya el acceso a una vivienda no es un factor de desigualdad, es un factor de pobreza directamente. Es decir, con el sueldo medio de un trabajador o una trabajadora en las grandes ciudades en España, la vivienda se convierte en un factor de pobreza. Entonces, cambiar ese modelo requiere de intervenciones estructurales de fondo. Hay una que tiene que ver con construir vivienda pública y tener viviendas en alquiler social, que España ha construido muchísima vivienda pública y lo que ha hecho ha sido enajenarla al mercado, facilitar que el negocio continúe, y ese es un modelo que hay que cambiar. Se está construyendo vivienda pública, se está cambiando esa cultura, pero claro, eso no tiene un efecto inmediato. Mientras tanto, hay cosas... Estaba silenciado. Bueno, aquí hay cosas que decir. Primero, dice, esto no pasa en otros países de Europa. No es verdad. Esto está pasando en la mayoría de los países de Europa. ¿Vale? De hecho, tanto en Francia, que acabamos de tener elecciones, tanto la izquierda de Mélenchon como el Frente Nacional, un
uno de sus ejes principales de la campaña ha sido el tema de la vivienda, porque tienen exactamente el mismo problema que tenemos nosotros, exactamente. Y pasa en muchísimos más países de Europa. Luego, cuando dice, en España se ha construido muchísima vivienda y ha habido muchísima vivienda pública, pero se ha enajenado para seguir el negocio. No, a ver, lo de Ana Botella en Madrid, de venta de vivienda pública a fondos buitres, es la excepción, es la anomalía. Bueno, la anomalía, si vemos el pasado, el futuro pues ya se verá, ¿no? Pero la vivienda pública que se ha enajenado en España ha sido para dársela a la gente a bajos precios, ¿vale? Y eso desde siempre. Desde los tiempos del franquismo, donde se hacía vivienda para militares, se hacía vivienda para profesores, se hacía vivienda para trabajadores de Renfe, se hacía vivienda para trabajadores de FASA, se hacía vivienda para... Que era muy curioso en cómo se construía esa vivienda, ¿no? Había edificios donde solo vivían profesores, había edificios donde solo vivían militares, había edificios donde solo vivían trabajadores de Renfe, porque lo hacían así, una manera errónea a mi modo de ver, pero bueno, pero era así como se hacía, ¿qué le vamos a hacer, no? Había barrios enteros, solo de militares, solo de trabajadores de FASA, solo de... Bueno, pero así es como se enajenaba la vivienda pública. Por ejemplo, Defensa se ha deshecho de todo su patrimonio, de casi todos los edificios que tenía muchísimos, y lo ha hecho vendiéndoselo a los que vivían en ellos o ofreciéndoselo a los militares cuando el piso estaba vacío. O sea, vendiéndoselo a la gente. Lo ofrecían a mitad de precio. Se tasaban las viviendas y se ofrecían a mitad del precio de la tasación. Eso no es enajenar una vivienda para la especulación. Eso es enajenar una vivienda para que la gente viva en ella. ¿Vale? Y se ha hecho con todas. Se hacían sorteos en los ayuntamientos. Construían bloques y decían, bueno, pues se va a vender a muy, muy barato. Y se hacían sorteos ya al final, en los últimos tiempos de vivienda social. Se hacían sorteos. Eso no es enajenar vivienda para la especulación. Y así es como el Estado pues se libraba, entre comillas, de la vivienda pública. O sea, no se ha hecho para aumentar el negocio de nadie. Ya digo, lo de Botella es una excepción. Ya veremos si se convierte en norma. Eso es otra cosa. Pero a día de hoy la enajenación de viviendas del Estado ha sido por el bien común. Y vemos cómo la tendencia, lo que buscan es hacer edificios y ponerles en alquiler. Que no seamos dueños de las casas en donde vivimos. Eso es lo que busca el gobierno de Sumar. A mí me parece erróneo. Pero bueno, estos son opiniones. A mí me parece erróneo porque me parece que es la tendencia que interesa a las grandes corporaciones, ¿no? Es ser ellos los dueños de los pisos y que tú vivas de alquiler. Que no seas dueño de nada. Me parece que es la tendencia. Y luego os quería compartir otra cosa. Está en el minuto 17:37.
A ver, 17,37 aquí. Es sobre la renta básica, ¿vale? Vamos con ello. Una de las grandes banderas o de las grandes proclamas del Ministerio es la universalidad de una prestación de 200 euros al mes por hijo. Has afirmado en varias ocasiones que eso podría reducir en un 50% la tasa, el índice de pobreza infantil. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué responderías a quienes no ven claro que las prestaciones deban ser universales? Este es un debate complejo, interesantísimo, que yo he asumido la tarea de intentar avanzar porque creo firmemente en él. Las dos preguntas. Lo primero, España es un país que vive obsesionado con sus índices de natalidad, por razones que se explican, ¿no? Que tenemos uno de los índices más bajos del mundo y tenemos un importantísimo número de personas que querrían tener hijos o tener más hijos y no pueden por las condiciones materiales en las que viven. Y esto se reconoce casi unánimemente como un problema estructural, ¿no? Algo que deberíamos cambiar. Y al mismo tiempo que tenemos esa obsesión, en España, un país rico, cuarta economía de la zona euro, toleramos y consentimos como una cosa normal que un tercio de los niños y las niñas vivan en situación de pobreza o de exclusión social. Esto es algo que no puede ser. Entonces, ¿por qué una prestación universal por crianza? Porque funciona, porque reduciría esa pobreza a la mitad, de manera inmediata. Entonces, es una medida que pragmáticamente, solo por esa capacidad, tiene sentido. El debate de la universalidad, que va contra un cierto sentido común de la izquierda, desde, pero ¿cómo le vas a dar lo mismo a un rico que a un pobre? ¿Verdad? Es lo que está detrás. Es un debate muy interesante. De lo que se trata es de superar una idea de la política social concebida desde el asistencialismo. Es decir, aquí tenemos un Estado en el que si tú eres pobre, si te va mal en la vida, tú me lo demuestras, me vienes con toda una ristra de papeles y para justificarme que estás en una situación de exclusión, que te ha ido mal, que no eres capaz de alimentar a tus hijos y entonces yo, después de un proceso burocrático, decido concederte una ayuda para que sobrevivas, ¿no? Es un marco que tenemos que superar, porque es un marco asistencialista heredado del siglo XX. El futuro, el modelo del bienestar del futuro, pasa por que la sociedad garantice un mínimo de condiciones de bienestar asociados como un derecho de ciudadanía, que cualquier persona, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana, tenga garantizado ese mínimo de bienestar, igual que garantizamos en España que haya una sanidad pública, que haya pensiones o que haya una educación pública universal, y a continuación lo que hay que hacer es tener una política fiscal que haga que quienes tienen más, quienes no necesitan esa ayuda, subvencionen, financien a través de impuestos no solo su derecho, sino el de todos los demás. Es decir, que a quien más tiene le va a salir a devolver, es decir, no va a recibir, va a pagar, pero va a tener el derecho, no va a estar subvencionando la ayuda a quien le va mal, va a estar subvencionando un derecho de ciudadanía. Y esto es una cosa importante porque en el mundo hacia el que vamos, un mundo marcado por la crisis climática, que golpea sin avisar, no sabes cuándo, no sabes dónde y no sabes con qué impacto, y también por una revolución tecnológica e industrial, marcada sobre todo por la inteligencia artificial, pero no solo, que lo que va a producir es una gran liberación de tiempo social, porque entonces el futuro tiene que pasar necesariamente porque seamos capaces de garantizar un mínimo de bienestar asociado a la condición de ciudadanía que no pase por el empleo, que no pase por el trabajo. Hasta ahora los sistemas de protección social estaban centrados en la idea del trabajo, ¿no? Sí. Tú trabajas y tenemos un sistema de protección social para cuando no puedes trabajar, porque estás enfermo, porque eres mayor o porque tienes una incapacidad, ¿no? Bueno, pues tenemos que cambiar ese modelo para que la condición de ciudadanía te provea de unos derechos mínimos, de unas condiciones mínimas de bienestar financiadas gracias a impuestos a la renta, a la riqueza, al patrimonio de quienes más tienen y también de impuestos al capital. El futuro tiene que pasar por ahí. Y el debate de la universalidad, que genera muchas suspicacias, pero en la prestación por crianza puede generarlas, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de una renta básica, cambia. Yo quiero pensar que este es un primer paso hacia ese modelo. O cuando hablamos de un modelo de herencia universal, por ejemplo, para compensar la desigualdad creciente en nuestra sociedad y para que haya realmente una igualdad efectiva de oportunidades, estamos hablando de los mismos principios, que haya mecanismos correctores que garanticen que todos los ciudadanos y ciudadanas, desde que nacen, tengan un mínimo, porque 200 euros al mes no soluciona el problema. Bueno, ya habéis oído. Os recomiendo que veáis la entrevista completa, os la enlazaré, ¿vale? Es muy interesante toda la entrevista. Pero ya habéis oído, estas son las propuestas de la renta básica
hablamos muy por encima con Juan Torres de esto. A mí me hubiese gustado profundizar más, no aturullarme tanto con este tema, porque lo solté todo en 2 minutos y no... pero yo sinceramente creo que es un modelo erróneo. Vamos a contar que de verdad se reducen los trabajos, ¿no? Y tenemos a la mitad de la población en paro. Bien, siempre va a haber labores que realizar en la sociedad, ¿no? Y ya no labores. ¿Por qué no, en lugar de una renta básica, hacemos que se trabaje 20 horas al mes, como mucho? ¿No? No lo sé. Y luego hay muchas cuestiones en nuestra sociedad que están desatendidas, que se podrían atender. Y yo creo que al Estado pues le supondría el mismo gasto dar una renta básica que dar un trabajo garantizado para solventar esas cuestiones. Pero ya no es solo por ventaja económica es por nuestra propia autoestima. No sentís mal cuando tú sabes que puedes trabajar, que eres válido, que tienes mucho que aportar a la sociedad y que te han desechado como un juguete roto, ¿no? Y una renta básica no ayudaría en eso, porque nosotros tenemos muchísimas cosas que aportar todavía. Somos jóvenes, estamos en edad laboral. Podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Ya os digo, esas cosas que están desatendidas por la sociedad. Entonces, la renta básica generaría un ejército de desocupados que perderían su objetivo en la vida. Y tú imagínate un chaval de 18 años, ¿no?, que ha fracasado en los estudios y que le dicen que va a vivir subsidiado toda su vida, que no tiene un objetivo en la vida, porque el trabajo, vale, sí es una puta mierda. Y más como está orientado ahora. Pero no deja de darte un objetivo en la vida, ¿no? El trabajar para comer, el trabajar para ganar dinero, el trabajar para obtener una cierta autorrealización, que todos los trabajos deberían de ser así, ¿no? Deberían de ofrecer una posibilidad de autorrealización. Lo que también es cierto, para trabajar en un trabajo de puta mierda, pues hombre, me quedo en mi casa, ¿no? Las cosas como son. Pero yo creo eso, que a nivel de valor social, y sobre todo si sabes que estás realizando un trabajo en base a una necesidad, ¿no?, que vas a aportar algo a la sociedad, pues a mí sí me parece muy edificante. Entonces, ¿qué es mejor? A mí no me gusta la idea de la renta básica. No os voy a engañar, no me gusta. Me gusta más trabajar, coño. Trabajar una edad de jubilación adecuada, correcta, ¿no? O sea, y ya está. Correcta, que claro, vale, vamos a poner que hay muchos menos trabajos. Pues jubilar a la gente a los 55, 58 años. Eso está bien. Te vas con la satisfacción del deber cumplido.
no es que te hayan desechado como un perro, has cumplido tus obligaciones y te vas a tu justo descanso. Ya está, a vivir los últimos años que te quedan. Es que el planteamiento es totalmente diferente a mi modo de ver. Entonces, claro, ¿que hay problemas de empleo? Pues hombre, pues ya está, que te puedas jubilar a los 55, 58 años, cobrando una pensión digna, claro. ¿No? ¿Sería eso mejor? Y un trabajo garantizado para las labores que... Claro, ¿cuál es el problema? Que un trabajo garantizado entra en colisión con los intereses de los grandes capitales. Claro. Porque si te ponen a arreglar una calle, por ejemplo, que en un mal barrio, pues es un dinerito que no se lleva la contrata. Porque eso van a ver que has arreglado el mal barrio y van a decir, uy, pues vamos a usar a estos chicos para que arreglen también el buen barrio. O dejaría patente que hay otra manera de hacer las cosas. Y eso no les gusta, claro. A ellos les gusta el discurso único de la empresa privada es la que nos va a salvar. Bueno, yo qué sé, es un debate muy interesante. Yo también, en esto os quiero decir, yo me muevo por mis prejuicios, ¿vale? O sea, yo ni tengo la razón ni quiero tenerla. Todos nos movemos por nuestros prejuicios, por nuestros condicionantes, por nuestra ideología, por lo que hemos vivido. Todos nos movemos por eso. Entonces, claro, como no sé quién lo decía, yo soy yo y mis circunstancias. Pues así modelamos todos nuestra ideología, ¿no? Entonces, y luego la influencia de los medios de comunicación, que claramente están todos comprados, pues eso también nos afecta. Nadie está libre de la manipulación. Ni tú, ni yo, ni aquel, ni el otro, ni Maroto, nadie. Y condicionan, sin darnos cuenta, nos condicionan nuestra manera de pensar. Entonces, pues bueno, pues eso es un debate muy interesante. Renta básica universal, trabajo garantizado, ¿qué es realizable? Eso también, la charla con Juan Torres nos ha dejado eso claro, ¿no? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este mundo hasta que consigamos cambiarle? Por ejemplo, no se puede construir vivienda pública porque va en contra de los intereses de las multinacionales. Entonces, pues se ponen parches, se hace lo que se puede, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Yo supongo una presión gorda con el tema de la vivienda, pues sí, porque a lo mejor les asusta y dicen, hostia, vamos a soltar el acelerador un poquito, ¿no? Pero que es a lo que se refería Juan Torres, a nosotros tenemos que hacer que las cosas cambien, claro. Hay que salir a la calle, hay que organizarse. Es importante. Y luego tenía otra noticia. Otra noticia que es de lo nuestro. Pero, joder, es que me voy a la hora, si hacemos esta noticia. Bueno, os dejo el titular, ¿vale? Ayudas para desempleados mayores de 52 años. ¿Es mejor la jubilación anticipada o el subsidio por desempleo? Bueno, nos cuenta muy interesante que, claro, si te jubilas anticipadamente, primero tienes que tener unos años cotizados y segundo tienes penalizaciones. Entonces hay que sopesar muy bien qué es lo que te interesa. Aquí hay una tabla con las penalizaciones y
Y nada, lo que vienen a decir es que si eres joven, quédate con el subsidio, y si eres viejuno, pues que mires a ver qué te conviene más. Y ya está. Viejuno, a ver si me entendéis. Sabéis que lo digo con cariño. Porque para ser viejuno, según lo que dice esto, me quedan 9 años, ¿sabes? O sea, estoy ahí. Estoy ahí. Ya. Y nada. Pues eso, que en 10 minutos empieza el fútbol. O sea, este vídeo le subiré a la mitad de la primera parte, más o menos. Ya sabremos cómo va la cosa. Yo no pienso ver la final del Eurocopa esta, lo siento. No me gusta el fútbol, no. Nunca me ha gustado el fútbol. Me parece aburrido. Es un deporte, yo no veo por qué tiene tanto. A mí lo que me gustaba era el baloncesto, de eso sí que no me perdía un partido, tío. Andrés Jiménez ahí, madre mía. Esa reconversión que le hicieron en alero al final no me gustó. Pero, pues es Andrés Jiménez, Epi, Romay de la Cruz, Chicho Sibilio, qué metralleta, madre mía. Es que eso es entretenimiento, tío. Eso es animación. Esos robos de balón, contraataque. El fútbol, sin embargo, tío, ya meten un gol y es una fiesta. Tronco. No sé. Supongo que cuando a tanta gente le gusta el fútbol, será que el confundido soy yo, ¿no? Pero yo qué le voy a hacer, no me gusta. En fin. Bueno, pues nada. Hasta mañana. Y eso. Hoy vídeo largo porque, claro, son los vídeos de 3 días casi, ¿no? Podríamos decir. Así que nada, gente. Hasta luego.